preguntado alguna vez cómo pasa alguien de fregar platos por $1 la hora a convertirse en uno de los autores de negocios más influyentes del mundo? Aunque no lo creas, tampoco fue talento. Lo que convirtió a Brian Tracy en millonario fue una combinación de decisiones incómodas, hábitos que casi nadie aplica y un tipo de mentalidad que rara vez se enseña en casa. Y cuando entiendas cuál fue ese punto exacto en el que su vida cambió para siempre, quizá también entiendas cuál es el tuyo. Vamos a entrar. Brian Tracy no nació millonario. Ni cerca. Cuando hoy escuchas su nombre, piensas en uno de los expertos más reconocidos en ventas, productividad y mentalidad millonaria. Pero lo que casi nadie sabe es que su historia empezó en un lugar donde la mayoría se rinde. Brian creció en una familia donde el dinero era tan escaso que, a veces, incluso faltaba comida en la mesa. Su padre estuvo largas temporadas sin trabajo, y esa sensación de incertidumbre, la de no saber si a final de mes se llega o no, se convirtió en el paisaje emocional de su infancia. Tú conoces esa presión, la de ver que tus padres hacen lo que pueden, pero nunca es suficiente. A los 20 años, Tracy no tenía título universitario, ni contactos, ni un talento especial que lo destacara. Tenía trabajos duros y mal pagados, limpiaba suelos, descargaba camiones, lavaba platos, hacía turnos de 12 horas. Y aún así sentía que por más que trabajaba, no avanzaba ni un milímetro. Hay una frase suya que resume perfectamente ese momento. No era que no trabajara duro. Era que no sabía hacia dónde iba. Ahí está la raíz de la mayoría de frustraciones que tú y yo hemos vivido alguna vez. No se trata de falta de esfuerzo, se trata de falta de dirección. Y aquí viene una de esas escenas que parecen pequeñas pero cambian destinos. Un día, mientras limpiaba pisos en un hotel, se detuvo, apoyó las manos en el cubo y se hizo una pregunta. ¿Qué están haciendo distinto las personas que ya tienen la vida que yo quiero? No preguntó, ¿por qué me va mal? Preguntó, ¿qué hacen los que les va bien? Y esa diferencia tan sutil es la que separa a los que se quedan atrapados en el mismo sitio, de los que empiezan a moverse hacia arriba. Esa pregunta lo persiguió durante días. Era como si el mundo le hubiera abierto una rendija para mirar otro tipo de vida. Brian empezó a observar con curiosidad a las personas que tenían buenos trabajos, coches decentes, independencia económica. Estudiaba sus gestos, cómo hablaban, qué decisiones parecían tomar. Y descubrió algo. No eran más inteligentes que él, ni más trabajadores, eran más estratégicos. Mientras él vivía apagando incendios, ellos vivían siguiendo un mapa. En ese fondo del pozo, en ese terreno de dudas y cansancio, Tracy entendió una verdad que tú también has sentido alguna vez. Cuando ya no tienes nada que perder, empiezas a abrir los ojos de verdad. Ese fue el punto cero de su vida. El lugar donde no quedaba esperanza, pero sí quedaba posibilidad. Y esa posibilidad, pequeña, casi invisible, fue suficiente para que comenzara el camino que lo conduciría a hacerse millonario. Porque cuando parece que ya tocaste fondo, la vida siempre te pone una prueba que decide tu siguiente capítulo. Esta fue la de Brian Tracy. Tiempo después, trabajando como vendedor puerta a puerta, y fracasando de manera espectacular, ocurrió algo que no vio venir. Imagínate la escena. Caminaba casa por casa, rechazado una y otra vez, con esa mezcla de frustración y vergüenza que solo entiende quien ha intentado vender sin saber vender. Ese tipo de días que te hacen dudar de ti mismo. Hasta que un vendedor experimentado, que lo había visto esforzarse sin resultados, lo detuvo y le dijo una frase que literalmente reorganizó su mente. El éxito se aprende. Esa frase no fue motivadora. Fue un golpe. Porque desmontaba todo lo que le habían enseñado desde niño. Hasta ese momento, Tracy creía que ser bueno vendiendo, ser rico o tener éxito era una cuestión de suerte, talento o destino. Como si el mundo estuviera dividido entre los que lo traen de nacimiento, y los que simplemente no. Pero esa idea, que parece pequeña, es exactamente la causa por la que millones de personas se quedan toda la vida en el mismo sitio. Y él lo entendió en un segundo. Esa noche, sin pensarlo demasiado, tomó una decisión que cambiaría su vida entera. Convertirse en estudiante de todo aquello que pudiera mejorar su futuro. Se encerró durante semanas a devorar manuales de ventas, escuchar grabaciones antiguas, subrayar libros usados, copiar resúmenes, crear cuadernos de notas que parecían mapas mentales.
Leía en el autobús, en los descansos, antes de dormir, incluso mientras comía. Era obsesión, pero una obsesión estratégica, mejorar cada día un poco más. Y entonces ocurrió algo que la mayoría no creerá hasta vivirlo. En menos de 3 meses, pasó de ser uno de los peores vendedores a situarse en el top 1%. La gente no entendía nada. ¿Cómo era posible un salto tan grande en tan poco tiempo? La respuesta era simple, casi incómoda. Mientras los demás trabajaban, él estudiaba cómo trabajar mejor. Ese fue el comienzo del Brian Tracy millonario. No su talento. No su origen. No una oportunidad mágica. Su decisión de aprender lo que nadie le había enseñado. Y cuando parecía que ya lo sabía todo sobre ventas y disciplina, apareció la lección que lo haría realmente rico. La lección que casi nadie aplica, aunque todo el mundo dice conocerla. Un mentor le enseñó algo que también cambió su vida financiera. La famosa ley del 3%. Según esta idea, solo un 3% de las personas en el mundo tiene sus metas escritas, con un plan claro y fechas definidas. Y aquí viene lo más impactante, ese 3% gana, de media, 10 veces más que el resto. Tracy, que ya había descubierto el poder de estudiar lo que funciona, decidió probarlo por sí mismo. Tomó una libreta, escribió exactamente lo que quería lograr, lo que quería ganar, quién quería convertirse, y se comprometió a revisar esa lista cada día como si fuera un contrato consigo mismo. Y entonces ocurrió algo que él mismo describió así. Fue como si hubiese encontrado un atajo que nadie me había contado. Su mente empezó a ordenarse. Sus decisiones se volvieron más estratégicas. Su trabajo dejó de ser aleatorio. Y sus ingresos se dispararon. Aquí aparece una pregunta que puede incomodarte, pero también despertarte. ¿Y si lo que te falta no es más trabajo, sino más claridad? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Tracy. El día que empezó a escribir lo que quería, dejó de vivir como un peón y empezó a pensar como un jugador que mueve piezas. Y ese simple hábito lo llevó directamente al siguiente nivel de riqueza y control personal. Y fue justo después de experimentar ese salto financiero cuando Brian Tracy descubrió algo aún más profundo. Algo que no aparece en los libros de ventas, ni en los cursos, ni en las charlas motivacionales. No te haces rico por lo que haces. Te haces rico por cómo piensas. Según Tracy, existe una diferencia brutal entre la mente pobre y la mente rica. Y no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes hoy, sino con la forma en la que interpretas el mundo. La mente pobre piensa en supervivencia. Cómo llegar a final de mes, cómo pagar las cuentas, cómo evitar problemas. La mente rica piensa en causa y efecto. Si hago esto hoy, ¿qué crea mañana? ¿Qué resultado estoy sembrando? ¿Qué consecuencia estoy diseñando? Esa perspectiva lo obsesionó. Pasó años observando a empresarios exitosos, millonarios, inversores, líderes de alto rendimiento, para entender su forma de pensar. Y descubrió que todos compartían 3 hábitos mentales que explicaban por qué tenían resultados extraordinarios. 1. Se responsabilizan al 100% de todo. No culpan al mercado, a la economía, a la suerte, ni a nadie. Lo que está en su vida, lo asumen. Lo que no está, lo crean. 2. Aprenden habilidades de alto valor. No se quedan en habilidades básicas. Estudian ventas, persuasión, gestión del tiempo, productividad, decisión estratégica. Habilidades que multiplican cada acción. 3. Piensan en el largo plazo. Mientras la mayoría busca gratificación inmediata, ellos invierten en sistemas, relaciones, activos y aprendizaje. Son jugadores de ajedrez, no de lotería. Y aquí es donde Tracy conecta con la frase más famosa del libro Padre Rico, Padre Pobre. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Tracy no solo entendió esa frase, la aplicó. Empezó a tomar decisiones que no daban recompensa hoy, pero sí construían riqueza mañana. Y esa mentalidad fue la que lo llevó a cambiar su destino financiero para siempre. Y aquí viene el giro que separa a los que mejoran, de los que se vuelven imparables. Porque una cosa es ganar más dinero, y otra muy distinta es saber qué hacer con él. Cuando Brian Tracy dominó las ventas y empezó a ganar bien,
Tomó una decisión que el 99% jamás se atreve a tomar. Reinvirtió casi todo en formación y mentores. Mientras la mayoría, cuando mejora su sueldo, mejora su estilo de vida, Tracy mejoró su nivel de conciencia. Cursos, libros, seminarios, eventos privados. Gastaba más en aprender que en vivir. Pidió préstamos para asistir a conferencias de Jim Rohn, Ag Mandino, Earl Nightingale. Los gigantes de la mente positiva, la productividad y la filosofía del éxito. Volvía de esos eventos con cuadernos que parecían diarios de guerra. Páginas llenas de notas, flechas, estrategias, ejercicios, ideas. Y lo más importante, acción inmediata. Porque ahí estaba su verdadera ventaja. Mientras otros acumulaban información, él acumulaba implementación. Mientras otros se quejaban de la falta de oportunidades, él las creaba. Mientras otros decían, no puedo permitírmelo, él preguntaba, ¿cómo puedo conseguirlo? Mientras otros buscaban excusas, él buscaba herramientas. Ese nivel de compromiso produjo un efecto dominó. Empezó a liderar equipos. Después empresas. Después lo invitaban a dar charlas. Y esas charlas, que al principio parecían simples talleres de ventas, se llenaron de personas que buscaban lo mismo que él había encontrado. Orden mental, claridad, productividad y un sistema real para hacerse rico desde la disciplina. Lo que empezó como supervivencia acabó convirtiéndose en un método. Y ese método fue el que lo catapultó hacia la cima. Y entonces ocurrió ese tipo de momento en el que todo lo que has aprendido, todo lo que has practicado y todo lo que has sacrificado, encaja. Un día, una gran empresa le pidió que entrenara a su equipo comercial. Solo una sesión. Nada más. Una simple invitación que la mayoría habría subestimado. Pero lo que pasó allí no lo esperaba nadie. El rendimiento del equipo subió tanto en apenas un mes, que las recomendaciones empezaron a correr como pólvora. Llamaban de otras empresas, otros equipos, otros países. Y Tracy, que ya venía construyéndose en silencio durante años, se convirtió de la noche a la mañana en la persona que todos querían escuchar. Ese fue el inicio del Brian Tracy que conoces hoy. Empresario, autor de más de 80 libros, conferencista global, multimillonario y uno de los mayores referentes en ventas, productividad y mentalidad millonaria. Pero aquí viene lo verdaderamente importante, lo que marcó su diferencia frente a otros expertos. No se hizo millonario solo por su talento para enseñar. Se hizo millonario por el sistema que construyó para que cualquiera pudiera replicarlo. Un sistema basado en claridad, disciplina, hábitos medibles y un enfoque casi quirúrgico en la causa y efecto. Un sistema que transformaba vidas no por motivación, sino por método. Ese fue el momento en el que Tracy dejó de ser un buen vendedor para convertirse en un arquitecto del éxito. Y aquí viene lo más valioso de toda su historia. Porque después de décadas estudiando, enseñando y construyendo riqueza, Brian Tracy descubrió algo que muy pocos admiten. No te cambia la información, te cambian los principios que decides vivir todos los días. Por eso, él resume toda su filosofía, toda, en 3 ideas tan simples que la mayoría las subestima. Y tan poderosas que quien las aplica cambia su vida entera. 1. Si quieres tener más, primero debes convertirte en más. Aquí Tracy es radical, el crecimiento personal no es un hobby, no es un pasatiempo, no es una moda. Es una estrategia financiera. No puedes ganar más si piensas igual, decides igual y actúas igual. Tu ingreso nunca superará tu identidad. Y él lo comprobó en carne propia. 2. La autodisciplina es el puente entre lo que eres y lo que puedes ser. No existe libertad sin dominio personal. La autodisciplina no es castigo, es poder. Poder para elegir tu mañana, poder para romper patrones, poder para construir hábitos que te acercan. La gente que él admiraba, los millonarios que estudió durante años, tenían algo en común. No esperaban motivación, se entrenaban para avanzar incluso sin ella. 3. Tu futuro es predecible, depende de tus hábitos. Esta idea es incómoda, pero verdadera. Las personas ricas no improvisan, se entrenan. Diseñan su día como quien diseña un negocio, con intención, claridad y un propósito detrás de cada acción. Porque los hábitos son profecías silenciosas, muestran exactamente quién vas a ser dentro de 5 años.
Estas 3 ideas no fueron teoría para Tracy. Fueron su brújula. Las aplicó cuando estaba en el fondo. Las aplicó cuando empezó a crecer. Y las aplicó cuando llegó a la cima. Brian Tracy cambió porque decidió dejar de sobrevivir y empezó a diseñarse a sí mismo. Su historia fue un experimento constante. Un laboratorio de disciplina, claridad, errores, correcciones y pequeñas victorias que, sumadas, construyeron una mente imparable. Y ese experimento revela algo que incomoda, pero libera. No necesitas un talento especial para hacerte millonario. Necesitas un sistema. Un sistema que entienda la causa y efecto. Un sistema que convierta cada día en una inversión. Un sistema que te saque de la improvisación y te coloque en la intención. Y eso fue lo que Tracy creó. Paso a paso. Decisión tras decisión. Desde el fondo del pozo hasta la cima. La pregunta ahora no es si su sistema funciona. Eso está más que demostrado. La pregunta real es: ¿qué parte de ese sistema vas a aplicar tú hoy? Porque la diferencia entre la vida que tienes y la vida que quieres puede estar en una sola decisión.